Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Mi nombre es Guillermo y decidí compartir algo que hasta el día de hoy me quita el sueño. No suelo exponer a mi familia, pero siento que necesito sacar esto de dentro. Si pueden leer hasta el final, se los agradezco muchísimo. Mi papá, Benjamín, tenía más de 70 años y era aproximadamente 15 años mayor que mi mamá, Marisa. Siempre fue un hombre trabajador, del tipo que llega antes que todos y se va el último, pero sin perder jamás la paciencia ni dejar de ayudar a quien lo necesitara. Además, tenía una sensibilidad que yo no veía en nadie más. Desde que tengo uso de razón, mi papá mencionaba que lograba ver ciertas cosas que pasaban desapercibidas para los demás. Hace algunos años yo trabajaba en un pequeño estudio de diseño. A veces extendía mi horario para encargarme de tareas adicionales y así ganaba un poco más de dinero. Mi papá insistía en ir por mí cuando oscurecía, aunque eso hiciera más largo su camino de vuelta a casa. Era una preocupación que, aunque a veces parecía exagerada, me hacía sentir protegido. Una noche calurosa salí con una compañera de trabajo, Renata, después de cerrar todo en el estudio. Mi papá estaba ahí, esperándonos como siempre en la puerta. Los tres comenzamos a caminar hacia una parada de autobús que estaba en una avenida muy transitada. Íbamos conversando y riendo, porque mi papá acababa de contarnos una historia divertida de su juventud. Fue entonces cuando noté que mi papá dejó de hablar a mitad de una frase. Giró la cabeza hacia atrás y siguió caminando un poco distraído, como si algo hubiera llamado su atención. Renata ni se dio cuenta, pero yo me preocupé y le pregunté si todo estaba bien. Respondió con un sí seco, pero no apartaba la mirada de un edificio de pocos pisos que habíamos dejado atrás. Cuando finalmente Renata se despidió para seguir su camino, mi papá y yo continuamos en silencio. Era muy extraño no escuchar alguna broma, porque él solía sacar cualquier tema de conversación para hacer el trayecto más ameno. Al llegar a casa, subí directo a mi cuarto, pues estaba exhausto. Todavía escuché algunas voces bajas que venían de la cocina, como si mi papá y mi mamá estuvieran hablando de algo que no querían que yo oyera. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto, alcancé a oír unas palabras de mi papá. No quiero que Guillermo se preocupe, pero esa cosa que vi me dio un mal presentimiento. Tranquilo, Benjamín, hablamos de eso después. Al día siguiente todo parecía normal hasta cierto punto. Cerca del mediodía hice una pausa para comer y la calle estaba incluso más tranquila de lo habitual. Pero de repente empezó un alboroto y sonidos extraños afuera del estudio. La gente comenzó a gritar y me di cuenta de que un edificio a unas cuantas cuadras de ahí se había derrumbado sin previo aviso, levantando una nube de polvo en el aire. La escena era abrumadora de tanta confusión. Varias personas corrían, algunas intentaban acercarse a los escombros para ayudar, mientras que otras se alejaban con pánico. Traté de llamar a mis papás, pero la señal se cayó casi de inmediato. Mis compañeros y yo salimos a la calle y a quienes lograron tomar sus pertenencias se nos permitió irnos a casa. Yo prácticamente ya tenía mi mochila encima. Caminé solo a pesar de estar rodeado de una multitud atónita. Mucha gente hablaba al mismo tiempo, pero era como si todo se moviera a un ritmo distinto. Fui avanzando por la acera, esquivando pequeños escombros y piedras que habían rodado hasta la vía. Mi mayor preocupación era saber si mi familia estaba bien, pero no había forma de comunicarme. Cuando llegué a una esquina cercana al estudio, había un grupo de personas alrededor de una construcción parcialmente destruida. Para mi sorpresa, reconocí el edificio que mi papá había mirado la noche anterior.
Estaba totalmente dañado, con vigas retorcidas y ladrillos esparcidos. Sentí un nudo tan grande en el pecho que apenas podía moverme. Fue en ese instante que escuché a alguien llamarme con voz temblorosa. Volteé y me asusté al ver a mi papá llegando como pasajero en la parte trasera de una moto. Se bajó apresurado y vino a abrazarme. Tal vez un motociclista repartidor, conmovido por su desesperación, le ofreció llevarlo, porque más tarde mi papá comentó que aquel joven también estaba tratando de escapar del caos. El afán de encontrarme debió ser más grande que cualquier miedo que él tuviera a las motos. Pasamos algunos minutos observando esa montaña de escombros, donde bomberos y voluntarios se esforzaban en remover el entullo en busca de sobrevivientes. Le pregunté a mi papá cómo sabía que yo estaba justamente ahí y no me dio una respuesta directa. Solo me tomó del brazo y sugirió que nos fuéramos a casa por calles menos bloqueadas. Caminamos durante horas. A mitad de camino encontramos a mi mamá y a mi hermano, Andrés, que venían en nuestra dirección. Se enteraron del derrumbe por la televisión y, preocupados, decidieron salir a buscarnos, consiguiendo información de un vecino sobre el trayecto que yo solía tomar al salir del estudio. Ahí mismo nos abrazamos y seguimos juntos. No hablamos mucho durante el regreso. Todos estábamos conmocionados, especialmente mi papá, que parecía envuelto en un silencio muy denso. Solo esa noche, cuando estábamos más tranquilos, me contó lo que había visto en lo alto del edificio el día anterior. Dijo que vio a una persona muy delgada, toda vestida de negro, sentada en la orilla de la azotea. Comentó que solo había visto esa figura unas pocas veces en su vida, pero siempre antes de tragedias o pérdidas. Me relató que la última vez fue muchos años atrás, cuando ocurrió un accidente grave en otra región del país. Desafortunadamente, poco tiempo después, mi papá enfermó de una infección que se agravó rápidamente. Tuvimos que llevarlo al hospital. En cuanto bajamos del auto, él tomó mi mano y la de mi mamá y miró la parte más alta del edificio del hospital, visiblemente asustado. «Son varias», dijo, como si viera a más de una figura de luto encaramada allá arriba. Aunque no sabíamos si era una alucinación provocada por la debilidad, ese momento me puso la piel de gallina. Mi papá no mejoró y terminó siendo hospitalizado durante muchas semanas. Cuando partió, fue como si una parte de nuestra casa se hubiera ido con él. Hasta hoy pienso mucho en todo lo que veía y en lo que cargó en silencio. De cierta manera, siento que su sensibilidad era un don que intentaba advertirnos, pero nunca lo sabremos con certeza. Solo espero que sus historias no se apaguen, porque mientras yo esté aquí para contarlas, él también permanecerá vivo en algún lugar. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Buenas noches, Don. Mi nombre es Luciana y desde niña siento curiosidad por todo lo que envuelve lo inexplicable. Me encanta escuchar historias que ponen la piel de gallina, pero nunca deseé vivir nada de ese tipo en carne propia. Aún así, sucesos extraños insisten en cruzarse en mi camino. Les voy a contar algo que viví hace algunos años, después de un vendaval que destruyó gran parte de la casa donde vivíamos. Antes que nada, vale mencionar que mi madre conservaba desde hacía mucho tiempo un pequeño amuleto de cerámica al que solíamos llamar la muchacha. Era una imagen delicada, pero mi hermana mayor insistía en que ese objeto la ponía inquieta. Decía que cuando subía o bajaba las escaleras de nuestro antiguo hogar, siempre sentía como si alguien la acompañara.
Mi madre, sin embargo, lo consideraba una exageración y no demostraba preocupación. Con el tiempo, este amuleto desapareció de la vista de todos. Ni siquiera sé cómo o por qué se perdió, y confieso que nunca investigué a fondo lo que sucedió. Mi hermana se fue de la casa poco después, pero de vez en cuando me llamaba para preguntar si la muchacha seguía ahí. Tras el vendaval, no tuvimos más remedio que buscar otro lugar para vivir. Encontramos una construcción de 3 pisos, con una terraza en la parte de atrás, donde podían alojarse 2 familias. En la planta baja nos quedamos mi madre, yo y mis 2 sobrinos, Lucas y Tiago. En el tercer piso, mi madre le ofreció hospedaje a una gran amiga de muchos años, a quien yo consideraba casi como una tía, junto con sus hijos. Era extraño compartir un espacio tan grande, pero la situación lo exigía. Mientras acomodábamos las cosas, alcancé a ver a mi madre sosteniendo algo que parecía un pedazo roto del antiguo amuleto. Sin embargo, lo guardó rápidamente en una caja y no comentó nada al respecto. La primera noche allí solo llevé un colchón y algo de ropa. Dormí sola en el cuarto, pues mis sobrinos todavía no habían llegado. Yo estaba cuidando a mi gato, Cacahuate, a quien habían operado recientemente para que no pudiera reproducirse. Era blanco con manchas negras y no podía andar saltando sin supervisión. Pensé que juntos nos distraeríamos y olvidaríamos un poco la tensión de la mudanza. Me envolví en una cobija larga y me puse los audífonos. Traté de pensar en cosas agradables, pero desperté a mitad de la madrugada sintiendo un frío intenso. La cobija no estaba sobre mí. Peor aún, la encontré perfectamente doblada al lado de mi cabeza. Sentí un gran malestar, porque ni siquiera cuando hace calor suelo descubrirme al dormir. Volví a colocar la cobija, pero Cacahuate no dejaba de mirar fijamente la puerta. Decidí revisar si necesitaba comida o ir a su arenero. Bajé con él, pero en lugar de comer o beber agua, se quedó inmóvil cerca de la cocina, como si tratara de comprender algo que yo no podía ver. «Oye, chico, ven acá». Él seguía parado, sin reaccionar. Reconozco que sentí una angustia muy fuerte, pero regresé con él al cuarto. Y por el cansancio, terminé quedándome dormida de nuevo. Al día siguiente le conté la historia a mi madre y a mi tía de crianza. Mi madre solo meneó la cabeza, diciendo que seguramente había tirado la cobija mientras dormía. En cambio, mi tía escuchó todo con atención, pero prefirió no opinar. Tal vez no quería influirme con ninguna teoría sobre apariciones. Aún así, apenas podía dejar de pensar en lo extraño que era encontrar la cobija tan meticulosamente doblada. La segunda noche me fui a la cama con la misma rutina de antes. En algún momento escuché golpes suaves en la puerta. Quité mis audífonos y presté atención. 2 golpecitos más. ¿Mamá? Nadie respondió. Cacahuate empezó a maullar, de un modo que me puso nerviosa. Lo cargué y abrí la puerta. No había nadie en el pasillo. Bajé hasta la sala. Él se quedó parado mirando hacia el corredor que daba al patio trasero. Me quedé ahí un rato, pero no ocurría nada. Decidí volver al cuarto, sin entender que intentaba advertirme el gato. Unas semanas después tuve que viajar por trabajo durante varios días. Al regresar, me enteré de que Cacahuate había desaparecido. Poco tiempo después lo encontraron sin vida en un terreno junto a la casa antigua. No tenía heridas, señales de envenenamiento ni ninguna explicación aparente. Dijeron que una de las ventanas de mi cuarto había quedado entreabierta y que el gato logró escapar, terminando justo donde solía estar nuestro antiguo hogar. Eso me destrozó. Sentía una enorme culpa por haber salido de la ciudad y dejarlo ahí, justo en el periodo en que más necesitaba cuidados.
La casa asumió un ambiente cada vez más sombrío tras la partida de Cacahuate. Era como si todos, de algún modo, empezáramos a percibir que algo no era normal. La amiga de mi madre, por ejemplo, mencionó que algunas noches veía por la ventana una figura alta moviéndose en la terraza. Mi madre me contó que sentía un aire muy frío cada vez que pasaba frente al baño, como si alguien estuviera parado ahí. Mis sobrinos también empezaron a relatar situaciones extrañas. Lucas dijo que cierta noche, mientras dormía en el sofá, sintió claramente que alguien se sentaba a su lado, hundiendo el cojín. Cuando se dio la vuelta, no había absolutamente nadie. Tiago comentó que la puerta de la cocina, que suele quedarse apoyada contra la pared, empezó a cerrarse sola sin que hubiera ninguna corriente de aire. Una de mis sobrinas, Beatriz, que vivía en otra ciudad y venía a pasar los fines de semana con nosotros, contó que dejó su bolso debajo de la mesa de la sala y tiempo después lo encontró acomodado sobre la silla, como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito. Cuando me lo dijo, traté de encontrar alguna explicación lógica, pero cada vez era más complicado ignorar la suma de incidentes. Beatriz y yo hablábamos mucho sobre estos episodios. Una noche me dijo: ¿y si todo esto tiene que ver con aquella casa vieja donde vivíamos? ¿Te acuerdas del amuleto que desapareció? Sería mentira fingir que no pensaba en eso, pero intenté no alimentar aún más sus temores. Aún así, los recuerdos no me daban paz. Fue en una madrugada fría cuando las cosas se volvieron más claras para mí. Desperté con pasos que provenían del pasillo. Abrí la puerta y no encontré a nadie. Sin embargo, en el suelo noté unas huellas marcadas como si alguien hubiese caminado con calcetines mojados. Seguí hasta el área de lavado, pero todo estaba cerrado. Aquello me dejó aturdida. A la mañana siguiente se lo conté a mi madre. Ella se limitó a decir: tal vez alguien anduvo descalzo y mojó el piso sin querer. Me costó aceptar esa respuesta tan simple, porque notaba que ella misma, en los últimos días, actuaba diferente, con cuidado, como si no quisiera hablar mucho del tema. Decidimos preguntar al propietario de la casa sobre posibles sucesos anteriores. Comentó que, en una ocasión, los inquilinos anteriores encontraron a su bebé de pocos meses fuera de la cuna, sano y salvo, sin que nadie lo hubiera sacado de ahí. Dijo que nunca supo de nada más grave, pero sugirió rociar agua bendita o cualquier bendición que hiciera el lugar más tranquilo. Aunque la frecuencia de los eventos disminuyó un poco, todavía siento un gran desasosiego cuando paso demasiado tiempo sola allí. De vez en cuando se escuchan ruidos en la escalera, golpes suaves en las puertas o la impresión de que los muebles no están donde los dejamos. Mi madre se niega a admitir que exista algo fuera de lo común, pero conozco su mirada. Sabe que no solo estamos lidiando con la imaginación. A pesar del miedo, la vida siguió. Continuamos viviendo en esa casa, cada quien aprendiendo a lidiar con lo que no podemos explicar. No sé si algún día sabremos la verdad de lo que ronda esos pasillos, o si el extraño destino de Cacahuate está relacionado con todo lo que hemos vivido. Solo puedo asegurar que, cada noche, antes de dormir, dejo una luz tenue encendida. Tal vez sea superstición, pero así me siento un poco más segura. Mi nombre es Miguel Almeida, soy de México, y lo que voy a describir es algo que aún no he podido explicar del todo. Desde la adolescencia, tengo una curiosidad intensa por relatos sobrenaturales. Solía pasar horas viendo videos oscuros en internet, buscando cualquier cosa que me hiciera sentir esa incomodidad de no saber si era real o invención.
Todo comenzó en un atardecer en el que navegaba por canales de terror. Entre las recomendaciones apareció un video corto sobre un antiguo documental que, según rumores, estaba cargado de una energía extraña. Incluso había relatos de personas que, además de presenciar pequeños fenómenos mientras lo veían, pasaban días sintiendo escalofríos o teniendo pesadillas con sombras indistintas. Me intrigó la introducción, pues involucraba la historia de una familia que desapareció sin dejar pista alguna. La narración mencionaba supuestas señales captadas por las cámaras de seguridad de la casa antes de que todos se esfumaran. Le di play pensando que sería solo otra historia, pero alrededor de la mitad del video, un ruido me hizo voltear la cabeza. La botella de agua que estaba en la orilla de una mesa cayó al piso. La mesa era grande y estable, así que me pareció extraño, pero traté de no pensar demasiado en ello. Seguí viendo, creyendo que era pura coincidencia. Casi al final, el video decía que varios espectadores habían reportado haber visto u oído cosas extrañas durante o después de ver el documental completo. Incluso había advertencias de no verlo a solas. Confieso que sentí una leve incomodidad, pero no le di mayor importancia. Terminé de verlo y, esa noche, nada fuera de lo normal sucedió. Unos meses después, un viernes, me descubrí recordando la historia. Decidí buscar la versión completa del documental, que duraba poco más de 1 hora y media. Cerré la puerta de mi habitación, giré la llave hasta oír el clic. Me puse los audífonos y presioné play. Durante los primeros minutos, nada fuera de lo normal. A medida que avanzaba, pensé que esos rumores eran puro sensacionalismo. En cierto momento oí un ruido que parecía provenir del pasillo, algo que podría ser cualquier cosa golpeando contra una pared. Traté de concentrarme en el audio, pero de vez en cuando el sonido externo se repetía. Solo hasta el final del documental decidí revisar qué sucedía. Confieso que me puse nervioso, pero intenté mantener la calma. Cuando me levanté, noté que la puerta de la habitación estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave, pero me di cuenta de que tal vez la llave no había encajado por completo. Me quedé inmóvil unos segundos pensando si solo me había confundido al girar la cerradura. Decidí no prolongar esa sensación y volví a cerrar la puerta, esta vez revisando cuidadosamente la chapa. Aún así, perdí por completo el sueño. Terminé pasando horas viendo videos aleatorios para distraer la mente. Después de unos años y de varios episodios de pesadillas inconexas que siempre me recordaban las escenas de aquel documental, evité cualquier cosa relacionada con él. Sin embargo, una noche en que invité a 2 amigos a conversar, terminé contando lo que sucedió. Ellos se rieron y pensaron que yo estaba exagerando. Entonces, propusieron que viéramos al menos un fragmento juntos. «No vas a convencerme de esa historia tan rara». El comentario vino de Fabio, quien tenía un aire de escepticismo. El otro, Leandro, estuvo de acuerdo. «Veamos si pasa algo de verdad». Al principio todo estaba en calma. Íbamos comentando las escenas, una casa antigua, testimonios de vecinos que oían gritos de madrugada. Después de casi 1 hora, noté que la maceta en la sala se movía ligeramente como si alguien la tocara. El lugar estaba cargado de calor, sin ventiladores encendidos ni ventanas abiertas. Fabio también lo vio y soltó una risa nerviosa. Creo que solo es nuestra mente jugándonos una mala pasada, pero fue suficiente para que el ambiente se pusiera tenso. Unos segundos después, noté que el audio del documental tenía un leve siseo, algo parecido a un susurro. Leandro puso pausa al video, pero el siseo continuó unos instantes más antes de desaparecer. Poco después escuchamos un ruido fuerte como si algo hubiera caído en el patio de al lado.
Parecía un objeto grande siendo arrastrado. Fabio apagó la luz para intentar ver por la ventana, pero no vimos a nadie. Leandro comentó que el terreno vecino permanecía vacío, pues el dueño casi nunca se aparecía. Sentimos una incomodidad general, como si estuviéramos presenciando algo fuera de lo común en ese momento, pero sin pruebas concretas. Decidimos no continuar. Apagamos la televisión y nos quedamos un rato en silencio. Desde entonces, no volví a buscar nada sobre ese documental. Si tú has pasado por algo parecido al ver algo que parezca involucrar algún tipo de energía extraña, sería bueno compartirlo. Tal vez no soy el único que ha vivido esta incertidumbre entre lo real y lo inexplicable. Buenas noches, Don. Aún estoy tratando de entender lo que viví. A veces pienso que el cansancio me jugó malas pasadas, pero les dejo la libertad de interpretarlo como quieran. Ya han pasado algunos meses desde que ocurrió todo, y solo ahora reuní el valor para contarlo. Mi nombre es Catalina. Vine de una región humilde del interior y acepté un trabajo como cuidadora de 2 niños en una casa grande, muy lejos de donde crecí. Cuando llegué, era el inicio de un fin de semana largo. La familia había viajado de última hora, dejando al hijo mayor, a la pequeña Elena de 3 años y a la abuela en la casa. Me pareció extraño entrar a un lugar desconocido, casi vacío, y ya asumir tanta responsabilidad, pero necesitaba el dinero. Desde el primer día sentí un ambiente diferente. No malo, pero inquietante. La casa era enorme, con pasillos largos y ventanas siempre cerradas, incluso durante el día. La dueña de la casa, a quien llamaré Alcira, parecía amable, pero se mostraba distante. Solo apareció 2 veces para explicarme las rutinas y presentarme a la abuela, a quien llamaban Doña Beatriz. Mi cuarto quedaba al fondo de un pasillo que conectaba directamente con la cocina, separado de los cuartos de los niños. Aunque no conocía a nadie, me instalé e intenté manejar esa sensación de extrañeza. Fue en la primera semana que todo empezó a volverse más intenso. Recibí la visita de 2 sobrinas de Doña Beatriz, a quienes nunca antes había visto. Vinieron a traer algunos víveres y se presentaron de una forma muy formal. Poco después, mi escapulario, un regalo de mi madre, se enredó de manera extraña en mi cuello y casi me provocó asfixia. No había razón lógica para que sucediera. En ese momento, las 2 solo me miraron en silencio y pronto se marcharon sin volver a despedirse. La noche en que ellas estuvieron allí, me encargué de organizar la cena para la abuela y el hijo mayor. Mientras cortaba verduras, oí pasos en el pasillo. Supuse que sería alguna de las sobrinas, pero el sonido desapareció de repente justo frente a la puerta de la cocina. Esperé a que alguien apareciera, pero nada. No escuché voces ni vi a nadie. Pensé que quizá era mi imaginación, pero me quedé intrigada. Después de la cena, Doña Beatriz me llamó a la sala. ¿Te estás adaptando bien al trabajo? Contesté que sí, aunque me sentía incómoda por toda esa situación. Entonces notó el escapulario en mi pecho. La cadena se había roto. Me pareció curioso, pues era bastante resistente. Como tenía un gran valor sentimental, guardé el objeto en el bolsillo para repararlo después. No le di mucha importancia en ese momento, pero sentía un ligero malestar en la cabeza, como si estuviera mareada. Esa noche estuve un poco ansiosa. Cerca de las 11, mi prometido, Ricardo, me llamó para saber cómo estaba. Mientras hablábamos, escuché un ruido en la cocina, algo parecido al choque de cubiertos. Supuse que sería el hijo mayor buscando comida antes de dormir, pero no tenía sentido, pues ya era tarde
y él casi nunca rompía las reglas impuestas por su madre. Fui a revisar y no encontré a nadie. Volví a mi cuarto, pero no conseguía relajarme. La pequeña que cuidaba, Elena, tenía solo 3 años y llevaba horas dormida. Sabía que no podía levantarse sola, pues aún tenía una barrera protectora en su cuna. Aún así, escuché golpes suaves en la puerta como si fueran los pasos de un niño. Cuando abrí, no vi nada. Entré en pánico durante unos segundos, pero me obligué a creer que era solo cansancio. Le conté todo a Ricardo esa misma noche. Me dijo que debía descansar y dejar de pensar en eso. Traté de hacerle caso, pero me sentía mal, con náuseas y un leve dolor en el pecho. Al mirar la mesita de noche, noté que el escapulario ya no estaba allí. Intenté recordar dónde lo había puesto, pero no lo encontré. Pensé que quizás se habría caído al suelo o quedado en el bolsillo de algún pantalón, pero nada. Me incomodaba, porque ese objeto era casi una protección para mí. Al día siguiente me levanté a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de la abuela y del hijo mayor. Mientras lo hacía, escuché una voz infantil llamándome. Volteé de inmediato, creyendo que era Elena, pero me di cuenta de que seguía dormida. Nadie podría haberme hablado. Aún así, corrí a ver si la niña estaba bien. Allí seguía, tranquila. Tal vez había oído algo en mi propia cabeza. Intenté no prestarle mucha atención. La rutina siguió. Llevaba a Elena a la escuela y ordenaba la casa mientras doña Beatriz descansaba. Pero cada día me sentía más rara, como si estuviera más agotada de lo debido. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, sentí que alguien pasaba detrás de mí, casi rozando mi hombro. No había viento, ni había nadie cerca. Busqué por todas partes y no hallé señal de otra persona. Cuando entré a la cocina, noté un espejo nuevo colgado en la pared, justo frente a la puerta. Más tarde, doña Beatriz comentó que lo había mandado poner para mejorar la luminosidad del lugar. No me gustó mucho porque siempre he sentido algo inquietante con los espejos. A veces parece que muestran algo más que nuestro reflejo. Pero respiré profundo y continué con mi día. Esa noche, después de acostar a Elena, decidí darme un baño. Me gusta el agua tibia, pero aquel día exageré con la temperatura para intentar relajarme. Dejé mi celular con música, apoyado en un banquito. Empecé a ducharme y de pronto, la música se detuvo. Pensé que sería mala señal o un fallo en la aplicación, pero el celular tenía suficiente batería y estaba conectado al Wi-Fi. Acto seguido, la luz del baño parpadeó y se apagó por completo. Intenté abrir la puerta de la regadera para salir, pero parecía atascada. No tenía seguro, así que no había razón para ello. Pasé varios segundos forcejeando, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado por el vapor. Mi corazón se aceleró y empecé a pedir ayuda, aunque sabía que casi nadie estaba en casa. Fue entonces cuando escuché a doña Beatriz al otro lado. Tiró de la puerta con facilidad, como si nada. En cuanto salí, me miró preocupada. ¿Estás bien? Parecía que estabas golpeando la puerta hace mucho. Le di las gracias y no supe explicarle con claridad. Ella dijo que me había escuchado gritar por bastante rato y entonces sentí la extraña sensación de que había perdido por completo la noción del tiempo allí dentro. Preferí no darle más vueltas. Esa madrugada traté de dormir, pero me desperté con una sed inmensa. Fui a la cocina a buscar agua. De reojo, vi algo en el espejo recién instalado. Parecía la silueta de un niño, mucho más pequeño que Elena, quieto detrás de mí. Cuando me volteé, no había nada. El corazón se me aceleró, pero me esforcé por no entrar en pánico. Los días siguientes fueron parecidos. Siempre me sentía cansada y con una sensación extraña en el pecho.
Busqué mi escapulario por todos lados y no lo encontré. Aunque fuera un simple objeto, me hacía sentir protegida. Pensé en comprar otro, pero no tuve tiempo. La familia regresó de su viaje poco después y mi trabajo se volvió aún más intenso. Alcira volvió acompañada de otras visitas familiares, incluida una tía lejana que parecía muy interesada en mí. «Te veo pálida, querida». Le dije que solo estaba cansada, pero tuve la impresión de que ella sabía más de lo que decía. Casi no me miraba a los ojos y siempre que me acercaba, cambiaba de tema y se alejaba. Más tarde, la vi conversando en privado con doña Beatriz y sentí que hablaban de mí. Una noche, mientras preparaba la mesa para la cena, noté un leve susurro cerca del fregadero. Era como la voz de un niño llamándome por mi nombre. Miré alrededor y no vi a nadie. Traté de ignorarlo, pero la voz insistió. «¿Quieres jugar conmigo?» Al principio pensé que sería la misma Elena, pero ella estaba jugando en el patio con la niñera más antigua de la casa. No quise parecer trastornada, así que fingí no oír nada. Más tarde fui a mi cuarto y cerré la puerta. Necesitaba descansar, ya que debía madrugar de nuevo. Al apagar la luz, escuché algo moverse en los rincones del cuarto. Tomé valor y encendí la lámpara, pero todo seguía igual. Resolví volver a la cama. Entonces, en medio de aquel silencio, llegó una voz clara, casi con un ligero jadeo, cerca de mi oído. «¿Dónde está eso que te protege?» Sentí un escalofrío por todo el cuerpo y sin pensarlo, corrí al pasillo. Me quedé frente a la cocina, mirando mi reflejo en el espejo. Lo peor es que no solo vi mi imagen, vi algo agachado, la forma de un niño sin rasgos definidos. Sentí que me miraba, a pesar de no tener ojos. No sé cómo describirlo bien, pero estaba segura de que no era un simple reflejo distorsionado. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Llamé a Ricardo para contarle lo que había visto. Me pidió que me calmara y que hablara con Alcira, tal vez para pedir unos días libres. Lo intenté, pero ella alegó que la casa estaba llena, que me necesitaban y que no podía dejarme ir en ese momento. Respiré hondo y aguanté. No sabía si era mi imaginación, fruto del estrés, o si en verdad había algo siniestro allí. El fin de semana siguiente la familia anunció que viajaría a una hacienda. Pensé que tendríamos un respiro, pero me pidieron que me quedara, porque Elena estaba algo enferma y preferían no moverla. Me quedaría solo con la niñera más antigua y la abuela. Al principio me sentí aliviada de que hubiera menos gente circulando. Quizás sería más fácil respirar, pero me equivoqué. La primera noche sin la familia al completo me sentí vigilada todo el tiempo. No era por doña Beatriz, que seguía recluida, ni por la niñera, que apenas aparecía. Era como si la casa tuviera otro habitante, una presencia que se movía por los pasillos sin dejarse ver. Cuando fui a revisar a Elena en la cuna, la luz de la lámpara parpadeó. Me acerqué y escuché de nuevo una voz infantil, pero no salía de la boca de la niña, que dormía profundamente. Desesperada, decidí tomar mi celular y llamar a Ricardo. Quería pedirle que viniera por mí, pero él estaba en otra ciudad por trabajo. Traté de calmarme y encerrarme en mi cuarto. Sin embargo, oí pasos detrás de mí, como si alguien corriera para alcanzarme. La puerta, cuando la empujé, parecía resistir. Sentí que algo la empujaba desde el otro lado. Logré entrar y cerrarla. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces escuché claramente, desde el otro lado: «¿Por qué guardas ese escapulario? No me deja acercarme». Me tapé los oídos para no seguir oyendo, rezando para que todo terminara, para poder irme al día siguiente con mis maletas y no volver jamás.
Cuando la familia regresó, Alcira notó mi expresión abatida. No preguntó mucho, solo dijo que si quería terminar el contrato antes de tiempo, no se opondría. Parecía saber lo que pasaba, o al menos sospechaba. En unos pocos días preparé mis cosas y me fui sin mirar atrás. No recibí todo el pago, pero acepté lo que me dieron con tal de no poner jamás un pie en esa casa. Hoy estoy de vuelta en mi lugar de origen. A veces, de noche, siento como si algo volviera a merodear, especialmente cuando entro en un cuarto donde hay un espejo. Mi escapulario apareció en mi maleta, pero no sé cómo llegó allí. Confieso que siento un pinchazo de temor cada vez que creo ver el reflejo de un niño desconocido, casi imperceptible, detrás de mí. Crecí oyendo que no había espacio para las supersticiones y que todo se podía explicar por la razón. Mis padres eran maestros, siempre prácticos, siempre listos para descartar cualquier historia que involucrara un tono sobrenatural. Yo, por otro lado, seguía esa lógica por costumbre, sin pensar demasiado si creía o no. Mi nombre es Diana Montero, tengo 37 años y soy reportera de crímenes en un periódico regional. Siempre creí que la realidad era más que suficiente para llenar cualquier vacío de misterio, pero, sin querer, terminé presenciando algo que cuestionó toda mi falta de fe. Antes de que todo esto sucediera, mi trabajo consistía en entrevistar a personas marcadas por pérdidas terribles y relatar esas tragedias sin involucrarme emocionalmente. Lo curioso es que, a pesar de seguir estadísticas oscuras y de frecuentar comisarías, me acostumbré a hablar de casos violentos como si solo fueran datos. No era por falta de empatía, sino por autopreservación. De alguna manera, ignoraba el lado más profundo del sufrimiento ajeno para poder continuar con mi rutina. Fue por casualidad que escuché comentarios sobre un lugar distante, donde los vecinos se quejaban de gritos perturbadores durante la noche. Decían que, hacía algunos meses, parte de la pared de una construcción abandonada se había derrumbado durante una fuerte lluvia, y desde entonces ecos de voces habían estado robándole el sueño a todos. Unos hablaban de tragedias antiguas, otros hacían bromas para disimular el miedo, pero todos coincidían en que la colonia ya no dormía tranquila. Mi interés profesional despertó. Pensé que podría salir de ahí una nota que llamara la atención. Entonces, decidí rentar un cuarto en una zona bastante humilde, cerca de la región donde decían que se escuchaban los gritos. Era una casa de un solo piso con aspecto envejecido, paredes marcadas por la humedad y un portón oxidado. No suelo intimidarme, pero confieso que había algo extraño en el ambiente desde el primer día. En mis rondas diurnas hablé con algunas personas en la tiendita local y noté que evitaban el tema. Muchas bajaban la voz, mirando a su alrededor, como si temieran ser escuchadas. Preguntaban qué quería averiguar, pero casi siempre terminaban la frase con un silencio incómodo. Fue recién la tercera noche cuando lo escuché con claridad. No era un simple lamento, ni un grito repentino. Se parecía más a un gemido prolongado, como si un dolor profundo recorriera los callejones. Yo estaba sentada en la cama, revisando anotaciones, cuando ese sonido atravesó la ventana cerrada y me heló la piel. A diferencia de las historias que solemos escuchar, no me moví de inmediato. Me quedé paralizada, intentando entender si eso era real o fruto de mi imaginación cansada. Pensé en tomar mi grabadora para registrar, pero dudé. Era tan intenso que parecía invadir cada uno de mis pensamientos. Cuando cesaron los sonidos, seguí inmóvil por algunos minutos.
Sentí una extraña necesidad de salir y buscar el origen de esos gemidos. No era solo curiosidad profesional, sino algo más personal. Tal vez una urgencia de saber si en verdad había alguien ahí necesitando ayuda. Después de unos minutos no vi ni oí nada fuera de lo común. Pensé que quizá todo había sido un error o un desvarío. Volví al cuarto y me dormí tarde, sin una respuesta satisfactoria. El silencio de la madrugada siguiente tampoco ayudó. Empecé a contar las horas, esperando alguna nueva señal. Pasaron algunos días y de vez en cuando ese ruido regresaba. Casi siempre a la misma hora, cerca de la medianoche, y duraba poco. Parecía una voz atrapada en algún lugar, pidiendo ayuda de un modo indescifrable. El sonido atravesaba las paredes delgadas como un susurro que me llamaba directamente. Intentaba convencerme de que no había nada sobrenatural en ello. Tal vez era alguien en situación de calle, quizá un caso de violencia doméstica jamás denunciado. Sin pruebas, solo podía especular. Pero mi intuición me decía que había algo más profundo. Durante el día continué con mis entrevistas informales. Le pregunté al dueño del cuarto que había rentado si sabía alguna historia extraña. Me miró con aire cansado, movió la cabeza y murmuró: «Mejor no meterse con eso. Quien se fue de aquí nunca quiso volver». No insistí porque sentí que hablaría menos si lo presionaba. Entonces me enfoqué en mis notas. Analicé cada relato antiguo de desaparición, cada rumor de alguien que se esfumó sin dejar rastro. Aunque estaba lejos de conclusiones, noté un patrón. Siempre eran mujeres, en su mayoría jóvenes. Ningún caso resuelto. Eso me intrigó. ¿Por qué nadie hablaba abiertamente? ¿Tenían miedo de exponer algo más grande? ¿O solo era una leyenda? Cada vez que oía los gemidos, me convencía más de que la respuesta estaba frente a mí, esperando ser descubierta. En una noche sin luna, decidí que no me quedaría solo escuchando. En cuanto el lamento empezó, me calcé unos zapatos oscuros para no llamar la atención, tomé mi linterna y salí. No podía llamarlo valentía. Era más una mezcla de terquedad y fascinación. La colonia estaba en silencio, sin un alma a la vista, pero un sentimiento de inquietud flotaba en el ambiente. Caminé despacio, observando cada cuadra, hasta darme cuenta de que los ladridos de los perros más adelante parecían reaccionar a una presencia invisible. Tras unos minutos andando me encontré frente a una reja de metal retorcido que daba acceso a una construcción abandonada. Parecía que en otro tiempo había sido una casa grande, ahora reducida a escombros y paredes llenas de grafitis. La sensación de abandono se mezclaba con el olor de la vegetación húmeda. El lamento parecía venir desde adentro. Dudé antes de entrar, pero encendí mi linterna e intenté mantener la calma. El lugar estaba lleno de montones de escombros, pedazos de muebles y tejas sueltas. Fragmentos de vidrio crujían bajo mis pies. Me sentía expuesta, pero algo me empujaba a seguir avanzando. Por algunos instantes, perdí por completo el sonido. Parecía que todo había vuelto a la normalidad, salvo por el hecho de que yo estaba en un sitio tomado por el moho y la oscuridad absoluta. Traté de controlar la respiración y di unos pasos más. Fue entonces cuando lo oí de nuevo, esta vez casi a mis espaldas. Giré el haz de luz y no pude distinguir nada concreto, solo la estructura de una pared medio derrumbada. La voz sonaba como un llanto ahogado, cargado de desesperación. Mi primera reacción fue retroceder, pero no pude moverme. Me quedé ahí, tratando de discernir si era un sonido humano. Cuando recobré la serenidad, corrí hacia la parte trasera de la construcción, guiada por ese lamento insistente. Al llegar a un corredor estrecho, vi un espacio que debió haber sido una cocina.
Había sacos tirados en el piso, restos de madera podrida. El olor era insoportable, pero no me detuve. En una esquina vi un trapo mugriento sobre algo que parecía un bulto extraño. Sentí que el corazón me latía con fuerza, pues no lograba imaginar lo que podía haber en ese abandono. Me acerqué y, alumbrando con la linterna, aparté escombros. Pensé en llamar a la policía, pero antes decidí comprobarlo por mí misma. Levanté el trapo con cuidado y, para mi horror, encontré restos humanos en descomposición. Eran huesos y vestigios de ropa aferrados a una forma que ya no recordaba un cuerpo completo. No pude controlar el susto. Nunca fui del tipo sensible, pero aquella escena me golpeó de lleno. De inmediato, lo primero que me vino a la cabeza fue que quizá eso explicaba los gritos que había oído. Pero, al mismo tiempo, noté que el cuerpo llevaba allí muchísimo tiempo. Tomé el celular e intenté llamar a mi contacto en la policía, pero la señal era casi inexistente. Tuve que caminar hasta la avenida principal, unos cientos de metros, para lograr la comunicación. Después de unos minutos alejándome de esas ruinas, por fin conseguí hablar con una autoridad policial. Advertí sobre lo que había encontrado. En lugar de sentir alivio, sentí una profunda angustia. ¿Acaso esa persona había estado ahí todo el tiempo mientras nadie la echaba en falta? La policía llegó más tarde, recogió los restos con todo cuidado. Me quedé cerca, observando desde lejos. Un agente me dijo que no daría declaraciones hasta tener los resultados forenses, pero agradeció que les avisara. Regresé a mi cuarto con la sensación de que ese hallazgo no cerraba el caso. A la mañana siguiente contacté a un viejo amigo, Rogelio, quien trabaja como ayudante de forense en la región. Aceptó mostrarme lo que fuera posible en los informes, siempre que mantuviera la discreción. Después de unos días me llamó para decirme que habían identificado indicios de violencia en los huesos. En medio de la conversación, Rogelio comentó: «Parece que no hay nada que indique si era hombre o mujer de forma definitiva antes de las pruebas, pero por la ropa, la primera hipótesis es que se tratara de una chica joven». Aquello me revolvió el estómago. Recordé los rumores que señalaban a mujeres desaparecidas. ¿Estaba acaso frente a una de tantas historias que quedaron sin respuesta a lo largo de los años? ¿Por qué el cuerpo había sido dejado así de manera tan cruel? Seguí investigando. Revisé archivos de noticias antiguas en el periódico donde trabajo. Consulté registros policiales. En la mayoría de los casos, las familias ni siquiera recibían respuesta. Muchos desistían por falta de pistas o por la burocracia interminable. Eso reforzaba aún más mi determinación de llegar hasta el final. Decidí volver a esa construcción, pero esta vez de día, para ver si encontraba algo que se hubiera pasado por alto. El sitio estaba aislado con cintas y había un agente vigilando. Usé mi identificación de reportera para que me dejaran entrar unos minutos, pues el equipo forense ya había finalizado la revisión inicial. Parecía que no habían encontrado nada más aparte del primer cuerpo. Recorrí cada rincón, sintiendo un nudo en la garganta. Todo estaba como antes, pero me llamó la atención una puerta en el fondo, parcialmente bloqueada por escombros. Aparté la madera y, con algo de esfuerzo, entré en un espacio reducido que debió ser una especie de despensa. Allí dentro había una pequeña trampilla en el piso, con bisagras cubiertas de óxido. Un olor fuerte salía por las rendijas y era difícil respirar. Descubrí que la pericia había sido rápida y superficial. No hubo tiempo para quitar todos los escombros y tampoco tenían el equipo necesario para investigar cada rincón. Desbloqueé la tapa y, al levantarla, confirmé mis peores temores. Había agua oscura, estancada, formando un charco con olor a podredumbre. Un pedazo de tela flotaba en la superficie y durante unos segundos no distinguí qué era. Entonces
me di cuenta de que se trataba de más restos humanos. Casi perdí el equilibrio al notar que abajo había otro cuerpo. No tuve valor para revisar más, solo salí corriendo y llamé al policía que estaba en la entrada. Cuando las autoridades se sumergieron y retiraron todo, encontraron pertenencias que indicaban que se trataba de una mujer y una niña. No me quedé para ver los detalles en ese momento, pero supe que la policía sospechaba de un doble asesinato. Se pensaba que la hija había desaparecido junto con la madre y nunca fueron vistas de nuevo. Pasé esa noche en vela intentando comprender por qué seguía escuchando los lamentos, incluso después de descubrir el primer cuerpo. Tuve la impresión de que había algo más grande, como si las voces de quienes se fueron quisieran revelar la historia completa. Rogelio me confirmó después que los exámenes iniciales indicaban que la mujer encontrada en el agua era mayor que la primera víctima, probablemente madre e hija o algo parecido, pero no había pruebas definitivas. La investigación avanzaba con lentitud, sin muchos recursos. Entonces decidí hablar con los vecinos más antiguos, aquellos que vivían allí antes de que las casas comenzaran a derrumbarse. Encontré a una señora que me contó, de forma vaga, sobre una mujer llamada Esther, que desapareció con su hija hace alrededor de 2 años. Dijo que la familia dejó de buscar después de mucho tiempo sin respuesta. La historia coincidía con lo que hallé en los archivos, una denuncia registrada sobre 2 personas que salieron a hacer unos mandados y nunca volvieron. Nadie las vio y el caso fue archivado. Me quedé pensando en cómo la policía no había encontrado esas pistas antes. Después de que ambas recibieron un entierro digno, el silencio regresó a la colonia. Los vecinos dejaron de quejarse de los gritos nocturnos. Algunos me preguntaron si tenía alguna explicación, pero yo no sabía qué responder. Prefiero pensar que la paz llegó cuando finalmente surgió un desenlace para esas víctimas. No estoy segura de creer del todo en algo más allá de lo que vemos, pero no puedo negar lo que presencié. Había algo en ese lugar que clamaba por atención y yo estaba ahí para escucharlo. Tal vez el dolor, cuando se ignora, encuentra la forma de manifestarse. O quizás sea solo un eco de lo que no podemos aceptar. Desde entonces me he vuelto más empática con quienes relatan hechos extraños. Sé que no siempre hay pruebas concretas, pero existen muchas historias silenciadas que necesitan ser reveladas. Sigo con mi trabajo, consciente de que algunos misterios no son tan fáciles de descifrar. Lo que importa es que, en ese rincón olvidado, alguien finalmente encontró un descanso que parecía imposible. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.